Gracias, presidente. A ver, este proyecto, tal como ha señalado el señor secretario, es un proyecto que refundió en un solo texto dos proyectos de ley. Una moción presentada por los senadores Hernán Larraín, el senador Alberto Espina, el senador Pedro Araya, el senador Alfonso Urresti y quien habla, y luego ingresó el gobierno un proyecto de ley a través de un mensaje presidencial, ambos radicados en la Comisión de Constitución del Senado. En la discusión convenimos con el Ejecutivo de intentar refundir los textos con el objetivo justamente de ir sacando lo mejor de cada uno de ellos. Es conocido que nuestras facultades como senadores impiden, por ejemplo, la creación de institucionalidad, que sí venía en el proyecto del Ejecutivo. Y además fuimos incorporando algunas normas de la moción que presentamos. Esta iniciativa en general tiene por objeto perfeccionar las normas relativas al tratamiento de los datos personales de las personas naturales, de manera que éste se realice con el consentimiento del titular de dichos datos o en los casos que lo autorice la ley, asegurando siempre estándares altos de calidad, información, transparencia y seguridad. Asimismo, este proyecto busca crear una institucionalidad pública, la Agencia de Protección de Datos Personales. En la discusión de esta ley, la Comisión recibió la valiosa asesoría de expertos nacionales, extranjeros, del mundo privado, tanto productivo, comercial, como también académico, y por cierto también de profesores que nos opinaron y nos ayudaron a ir superando algunos inconvenientes. Se examinó una serie de proposiciones elaboradas por un grupo de asesores parlamentarios que trabajamos en conjunto, todos los señores senadores, con el Ejecutivo. En particular, corresponde hacer un reconocimiento a los asesores del Ministerio de Hacienda, don Roberto Godoy, que tuvo una destacada participación, y doña Bernardita Piedrabuena, que ambos representaron al Ejecutivo durante toda la tramitación de estos proyectos de ley. Como todos sabemos, el mundo avanza rápidamente hacia la economía digital y a la economía de los datos. La economía digital implica la transferencia internacional de datos mediante sistemas informáticos que facilitan la relación y la creación de actividades comerciales. Estos cambios y transformaciones han generado cambios y transformaciones sociales, culturales y económicas, y sobre todo tecnológicas, no solo en las industrias, sino también en los comportamientos de los ciudadanos. La sociedad digital se ha expandido y ha expandido también los espacios de libertad, de autonomía y desarrollo de las personas. Pero también este proceso ha diseñado nuevos y sofisticados sistemas de control y vigilancia que pueden amenazar o limitar la libertad de las personas. A modo de ejemplo, el día de ayer nos enteramos de los graves sucesos que afectaron a millones de personas y que dicen relación con el mal uso de datos personales. El caso de Facebook y una empresa relacionada que habría utilizado los datos de esta red global para una campaña política. Otro ejemplo es, por ejemplo, lo que ocurre hoy día en materia de publicidad dirigida. Hoy día, las personas que utilizan Uber, Cabify o bien que adquieren películas en Netflix están permitiendo que quienes son los administradores de las plataformas almacenen esos datos y, por consiguiente, están admitiendo que después la oferta que le llegue a ese ciudadano sea dirigida en atención a las preferencias de esa persona. Eso puede significar una mayor eficiencia desde el punto de vista de la oferta y el cliente dirigido, pero también puede significar una limitación de la libertad, toda vez que le van a ofrecer solamente aquello que está en el patrón originario de conducta o preferencias y no todo el acceso o todo el abanico de alternativas. En consecuencia, esta nueva realidad ha ido obligando a las sociedades y a los gobiernos a crear ciertas reglas de conducta que permiten organizar las transformaciones en la sociedad digital. Asimismo, exige la adaptación de las regulaciones prácticas de instituciones y organización industrial y productiva de las empresas al uso generalizado de las tecnologías de la información. Si bien la expansión de la economía digital tiene efectos positivos para el bienestar de los ciudadanos, ella también enfrenta barreras o restricciones en el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y en la existencia de hábitos y prácticas culturales que enfatizan el uso de sistemas análogos por sobre sistemas digitales. Esto se explica por la desconfianza que los consumidores tienen respecto a la seguridad relativa al cumplimiento de los requisitos de autenticidad, de integridad
y confidencialidad de las operaciones digitales, y la falta de un marco normativo adecuado y de instituciones eficaces para sancionar las infracciones y resolver las controversias. La configuración de los mercados y las conductas de los agentes económicos distan, en algunos casos, de prácticas que se orienten a la protección de datos. Muchas empresas mantienen prácticas que no son compatibles con sistemas abiertos, competitivos y transparentes, propios de la economía digital. Chile es una economía pequeña, pero abierta al mundo, a un mundo globalizado, pero además a un mundo digital, a un mundo de una economía de datos. Para que Chile mantenga esta característica e incremente su trayectoria de desarrollo y crecimiento económico, es necesario, así lo ha dicho la OCDE, emprender cambios y transformaciones que permitan avanzar hacia una economía más innovadora, especialmente en el ámbito de los servicios globales. Una de las mayores deudas en materia regulatoria, por ejemplo, es la falta en Chile de una legislación moderna y flexible que permita, por una parte, cumplir con las normas y estándares internacionales en materia de protección y tratamiento de datos personales, y por la otra también que facilite la creación de industrias de offshoring o servicios globales. El proyecto que ahora tratamos recoge las recomendaciones que la OCDE ha puesto a disposición de los países miembros. Entre ellas destacan las directrices sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales. Actualmente en Chile, la Ley 19.628 de protección de la vida privada contiene normas muy débiles para la protección y el uso de datos de carácter personal de las personas naturales, tanto en sus aspectos sustantivos como de procedimientos. Es una ley que está completamente superada por la realidad tecnológica y económica del mundo y también de nuestro país. Si bien ese cuerpo legal constituyó en el pasado, 1998-99, un gran avance, es necesario modernizarlo para hacer frente al acelerado desarrollo tecnológico y no quedar fuera de esta economía global. Sepan ustedes que Chile hoy es considerado un país no seguro a nivel internacional en materia de protección de datos personales. Eso ha impedido que empresas nacionales y que gobiernos, instituciones públicas, intercambien datos con entidades, por ejemplo, de la Comunidad Europea, al no contener normas sustantivas que protejan datos, ni tampoco una institucionalidad pública que se encargue de solucionar aquellos problemas que se producen en estas materias. Por lo anterior, entonces, el objetivo general de este proyecto es modernizar esta Ley 19.628, a mi juicio, derogarla, y actualizar el marco normativo institucional relativo al tratamiento de datos personales de las personas naturales, de manera que éste se realice con el consentimiento del titular de datos o en los casos que la ley sea el que la autorice, asegurando siempre estándares de calidad, información, transparencia y seguridad. En cuanto a objetivos específicos de este proyecto de ley, es muy importante. Primero, establecer las condiciones regulatorias que permitan reforzar los derechos de los titulares de datos personales en relación a las operaciones de tratamiento de datos que legítimamente efectúen los agentes privados o públicos. Dotar al país de una legislación moderna y flexible en materia de tratamiento de datos personales, que sea consistente con los compromisos internacionales adquiridos y luego de su incorporación a la OCDE y ajustada a las normas y estándares internacionales. 3. Incrementar los estándares legales de Chile en el tratamiento de datos personales para transformarlo en un país con niveles adecuados de protección y seguridad, promoviendo el desarrollo de la economía digital y favoreciendo la expansión del mercado de los servicios globales. Definir modelos regulatorios, condiciones operacionales y un marco institucional que legitime el tratamiento de los datos personales por parte de órganos públicos, garantizando el cumplimiento de la función pública y los derechos de los ciudadanos. Contar con una autoridad de control, que hoy día no existe, de carácter técnico y una institucionalidad pública que asuma los desafíos regulatorios y de fiscalización en materia de protección de las personas y tratamiento de datos personales. Asimismo, este proyecto incorpora un conjunto de principios rectores en materia de protección y tratamiento de datos personales que han sido reconocidos en las directrices de la OCDE y en la legislación comparada. Estos principios son el principio de licitud del tratamiento, el principio de finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, responsabilidad e información. Solo a modo de ejemplo, para que se ilustre con la práctica, ¿qué es el principio de finalidad? Es el principio en virtud del cual una persona entrega un dato personal con una finalidad determinada y éste no puede ser utilizado para un fin distinto. Pongamos el caso práctico, cuando una persona va a un edificio, le requieren su cédula de identidad, su número, su nombre, su root, eventualmente incluso el teléfono,
tenemos que tener la seguridad de que esa información, la finalidad es fiscalizar el acceso y salida del edificio y no para que después esa base de datos sirva para enviarle publicidad o hacer otro tipo de información o otro tipo de tratamiento que no está autorizado por la persona dueña del dato. En el tratamiento de datos personales también por parte de los órganos públicos se incorporan además los principios de coordinación, eficiencia, transparencia y publicidad, lo que debiera obligar a la institucionalidad pública a coordinarse y evitar que a un ciudadano para hacer un trámite le pidan una y otra vez sus datos personales en las diferentes reparticiones públicas. Para facilitar a los operadores del sistema la aplicación e interpretación de la ley, se actualizan e incorporan nuevas definiciones legales, adaptándolas a las que se usan en legislaciones más modernas y las recomendaciones técnicas de los organismos internacionales. Aquí tuvimos en vista, para que sepan los señores y señores senadores y senadoras, tanto el modelo de la Unión Europea, el modelo de la OCDE, el modelo Asia-Pacífico y el modelo americano. Y fuimos incorporando normas compatibles entre sí de algunos de estos modelos. Porque si bien el modelo europeo es el que más protección de datos conlleva, no es un secreto que Chile no tiene una economía tan desarrollada como la Comunidad Europea y requiere también de motivar la industria en materia de traspaso y transfronterizo de datos personales. Se busca reforzar igualmente y ampliar los derechos de los titulares de los datos. Se reconoce al titular de los datos personales, a cada uno de los ciudadanos como dueño de sus datos, no las empresas que lo administran ni las plataformas que los publican. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestros datos y se nos van a reconocer los famosos derechos ARCO, el derecho a acceso, el derecho a rectificación, el derecho a cancelación y el derecho de oposición. Y adicionalmente hemos incorporado el derecho a la portabilidad, un derecho nuevo, moderno, que se ha incorporado en las últimas modificaciones en el derecho comparado. Para proteger estos derechos se establece un procedimiento directo y eficaz para que cualquier persona titular de datos pueda recurrir directamente ante el responsable de los datos, permitiéndose incluso, en casos extremos, bloquear transitoriamente el uso de esos datos. Siguiendo las tendencias regulatorias más modernas, se introduce también el derecho a la portabilidad, como señalaba, en virtud del cual el titular de datos puede solicitar y obtener del responsable en un formato electrónico estructurado genérico y de uso habitual una copia de sus datos personales y comunicarlo o transferirlos a otro responsable de datos. Para traducirlo en el lenguaje común y corriente, esto permitiría, por ejemplo, que un ciudadano que va a un servicio de atención médica pedir todos sus exámenes de manera digital y llevárselos a otra clínica u otro hospital porque son sus antecedentes y no son los que pertenecen muchas veces a la clínica o establecimiento médico. Este proyecto también contiene un sistema de deberes de los responsables de datos. Mejora los estándares de seguridad, los obliga a que las buenas empresas en materia de tratamiento de datos no van a tener problemas. El tema va a estar en aquellas empresas que hoy día o emprendimientos que se dedican a tratar datos sin ningún tipo de cumplimiento de estándares internacionales. Así, por ejemplo, se crean una serie de obligaciones y deberes para responsables de datos, como, por ejemplo, acreditar la licitud del tratamiento que realizan. Es decir, ¿de dónde sacó esos datos? Cuando a mí me llega a mi teléfono una publicidad de una empresa a la cual yo no he dado mis datos, voy a tener el derecho a decir, a ver, perdón, usted tiene la obligación legal de decir de dónde sacó mis datos. Compró una base de datos de Internet, ¿cuál, en consecuencia, en virtud del principio de licitud, va a ser obligación del responsable justificar el origen de esos datos y por qué los tiene y para qué los está tratando? El deber de información, el deber de reserva y confidencialidad, de información y transparencia, el deber de adoptar medidas de seguridad y reportar vulnerabilidades de dichas medidas, porque ya nos estamos acostumbrando a que de pronto aparece una noticia en un diario y dice, mire, la empresa tal o cual que tiene hoy día la administración de 10, 20 o 30 millones de datos fue hackeada. ¿Quién responde por ese hackeo de información? Si el ciudadano le ha confiado a esa institución sus datos para un fin determinado y resulta que no ha adoptado medidas de seguridad, bueno. También es importante destacar los nuevos estándares para el tratamiento de datos sensibles y categorías especiales de datos personales, por ejemplo, los datos médicos. Los datos médicos de afecciones médicas son datos sensibles que no pueden ser tratados. ¿Qué pasa cuando un ciudadano va hoy día a una farmacia a comprar regularmente un medicamento, por ejemplo, para una enfermedad crónica como la hipertensión?
¿Sabemos si esa cadena de farmacias está vendiendo esos antecedentes médicos a una compañía de seguro y cuando llegue el ciudadano a comprar un seguro, la compañía le va a decir no le puedo dar el seguro o le va a subir la prima porque tienen los antecedentes? En consecuencia, estas normas son de aplicación práctica diaria que van a permitir proteger en mayor medida a los ciudadanos. Se consideran normas especiales para el tratamiento de datos personales relativos a la salud, a los datos biométricos, a los datos relativos al perfil biológico humano, para el tratamiento de datos personales con fines históricos, estadísticos, científicos y estudios de investigaciones que atienden de interés público. Es decir, también incluso se establece regulación para los datos de geolocalización. ¿Sabían ustedes que cuando ustedes se meten a una red social, sea Uber, Cabify, Twitter, Facebook u otra, no es que esas redes sociales sean gratis? El precio que estamos pagando es entregarles a ellos nuestros datos y ellos negocian con nuestros datos. Ese es el valor que estamos pagando. Por eso que regulamos también la geolocalización, porque puede ser muy atractivo y muchas personas utilizan, por ejemplo, el sistema Waze, pero el sistema Waze va dejando almacenados los recorridos. Bueno, eso puede constituir un elemento de riesgo de inseguridad si esa información es maltratada o es tratada de manera inadecuada o transferida a nuestras espaldas a terceras personas o a instituciones. En consecuencia, también se establece regulación en esa materia. Se determina la facultad de los órganos públicos para comunicar o ceder datos personales a otros órganos públicos, siempre que esa comunicación o cesión de los mismos sea necesaria para el cumplimiento de funciones legales. Se reglamenta la comunicación y cesión de datos entre empresas privadas. Por ejemplo, cuando hoy día se vende una compañía de seguros y esa compañía de seguros nacional la adquiere una multinacional, dentro del valor de compra de la compañía está la base de datos. La pregunta es, ¿esa multinacional se obliga a respetar los mismos derechos y obligaciones y estándares que teníamos los ciudadanos respecto a esa empresa nacional? Todo esto queda hoy día incorporado en este proyecto de ley. Por último, se regulan las actividades de tratamiento de datos personales que efectúan instituciones como el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Servicio Electoral, es decir, los órganos constitucionales y los tribunales especiales creados por ley. Se considera un modelo regulatorio de fiscalización y cumplimiento compatible con la autonomía de estas instituciones. En otro orden de materias, el proyecto crea una autoridad de control encargada de velar por la protección de los derechos y libertades de las personas y titulares de datos. Este organismo estará dotado de facultades para regular, supervisar, fiscalizar y, en última instancia, sancionar los incumplimientos de la ley. Para alcanzar este objetivo, se crea una institución especializada de carácter técnico denominada Agencia de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es velar y fiscalizar el cumplimiento de esta norma. Esta iniciativa también aborda el modelo general de cumplimiento de la ley. En este ámbito se considera un catálogo específico de infracciones a los principios y obligaciones establecidos en la ley, ellas que se califican en infracciones leves, graves y gravísimas. La determinación de estas infracciones y la aplicación de sanción respectiva corresponderá a la Agencia de Protección de Datos Personales. Se incorpora asimismo un procedimiento de reclamación judicial de ilegalidad para cualquier persona natural o jurídica que se vea afectada por una resolución de la Agencia de Protección de Datos Personales ante la Corte de Apelaciones correspondiente. Esto es importante porque el proyecto original del Gobierno separaba y decía que cuando el tratamiento era de organismos públicos, no lo vería la Agencia de Protección de Datos y solo esta se abocaría cuando la infracción fuera de órganos privados. Consideramos que la afectación de los órganos públicos es igualmente grave que la de los privados, razón por la cual dejamos sometido también en la Agencia de Protección de Datos Personales. Y así cualquier ciudadano podrá reclamar ante la misma institución, la Agencia de Protección, la vulneración venga de organismo público u organismo privado. Y frente a la sanción o no sanción señalada por la Agencia de Protección, siempre se podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, como corresponde en todo Estado de Derecho democrático. Finalmente, como una forma de incentivar y promover el cumplimiento de la ley siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se regula también la adopción por parte del sector privado y del sector público de modelos de prevención de infracciones, fijando para ello estándares y requisitos mínimos con los que deberán cumplir. Es decir, establecemos un sistema, un modelo de prevención que es la tendencia internacional. Si las empresas que se dedican al tratamiento, administración o almacenamiento de datos cumplen este modelo de prevención, van a tener una disminución de las sanciones frente a eventuales infracciones. Es decir, potenciamos que el sector productivo también haya una autorregulación para mejorar los estándares en esta materia. Señor Presidente, esta iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de los mismos presentes en la comisión. Los senadores Larraín, Don Hernán,
Espina, don Alberto, de Urresti, don Alfonso, Araya, don Pedro, y quien habla, y constituye a nuestro juicio un marco general que puede ser perfeccionado durante su discusión en particular. Se trata de un proyecto de ley que tiene un gran impacto en la vida cotidiana de todos los habitantes del país y que es fundamental aprobar a la brevedad. Por todos estos antecedentes, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recomienda aprobar en general este proyecto de ley y abrir un plazo como corresponde para presentar indicaciones. He dicho, señor presidente.